Buenas, profe. Buenas noches. Me voy siempre rápido, pero pues me quedé un minuto en sala de espera. Así solo así poder estar rápido. Exacto. Sí, para que no tenga problemas como la vez anterior. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Chicos, ¿cómo les fue con la redacción, los que pudieron hacerla? ¿Alguno de aquí le envié correcciones? Profe, yo esta semana no la pude hacer, pero Ujú. la vez pasada que la hice, usted sí ya me había dicho las Sí. Ah, correcciones. ok. Ajá, muy bien. Ajá, la idea es que conforme se vayan enviando las correcciones, ir tratando ustedes de irlas, tomando en cuenta e ir volviendo a enviar, ¿verdad? Para ir mejorando e ir corrigiéndose, ¿verdad? Es importante siempre tomar el espacio de sangría al iniciar cada párrafo, tener en cuenta todo lo que son reglas ortográficas, tildes, puntos, comas, todo eso, ¿verdad? Igual tener en cuenta los conectores. Bueno, ustedes han enviado solamente párrafos de introducción, ¿verdad? Pero igual, cuando ya esta semana puedan ir haciendo ya redacciones un poco más extensas y utilizando los conectores, que eso ayuda bastante. En los párrafos de introducción es importante, ¿verdad? Como algo que vi a nivel general, es importante ir tomando en cuenta, de acuerdo al tema, causas, motivos, razones, ámbitos, porque eso les va a ir ayudando a ustedes a seguir desarrollando su redacción conforme eh, ustedes vayan progresando, ¿verdad? En ella o avanzando. Entonces, es importante también decirles que siempre es en tercera persona.
no debo de incluirme yo tanto, sino de hablar de una forma general, ¿verdad? Y, por ejemplo, si estoy hablando de agresión, entonces eh, tengo un tema de agresión, entonces yo puedo decir, bueno, mencionar en el párrafo introductorio las causas psicológicas, físicas, emocionales, familiares, em, eh, etcétera, ¿verdad? Y luego también las consecuencias, ¿verdad? Una vez mencionadas, ustedes van a ir tomando en los párrafos siguientes de desarrollo, una por una, así ustedes no se van a perder dentro de la redacción y no se va a ver que empezaron hablando de, no sé, de un tema y terminaron hablando de totalmente otro tema que no tiene nada que ver y eso les va a facilitar porque recuerden que uno de los rubros que ellos califican, que el ministerio califica, es que ustedes hablen completamente del tema elegido. Otra cosa que me preguntó un muchacho o uno de ustedes en la mañana, que si podían llevar su tema elegido. Sería ideal, ¿verdad? Porque ya uno casi que lo lleva hecho, pero no es así. A ustedes les van a proponer 3 temas y de esos 3 temas ustedes tienen que elegir uno. Como yo les recomendaba anteriormente, es de esos 3 temas o 4 temas, ustedes van a elegir en el que más ustedes se sientan mejor, en el que más ustedes tengan conocimiento. ¿Para qué? Porque si yo elijo un tema, aunque a mí me suene muy interesante, pero yo no tengo tanto conocimiento, entonces posiblemente me voy a quedar a la mitad y me voy a quedar muy varado y me va a costar terminar y me va a costar llegar a realizar esas 300 palabras. Más aún, si yo tomo un tema en el cual yo tenga mucho que sacarle, entonces me va a ayudar bastante. Ok. Importante, chicos, que ustedes desde ahorita estén practicando lo que es la letra, ¿verdad? Que la letra sea legible completamente, que la persona la pueda leer, porque si no es legible, ahí les van a bajar un montón de puntos, inclusive pueden hasta perder esa parte del examen. Bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta acerca de la redacción. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches. Profe, disculpe, yo al menos en mi parte no les puedo enviar ni una sola redacción. De Ajá. veras que por el tema de factor trabajo y todo me ha quedado demasiado complicado, pero ya ahorita le mando las primeras, profe, que le haga Perfecto. las correcciones y me oriente un poquito, si me hace el favor. Está bien, eso es importante, ¿verdad? Si ustedes no han podido mandarla por factor trabajo, como lo decía el compañero, en el momento que ustedes puedan sí enviarlas y hacer esas correcciones, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser semana a semana, aunque sería el ideal. Pero si no pudieran por tiempo, pero que sí estén pendientes de eso y no dejen esa parte y sacar dudas hasta fin de curso, ¿verdad? Porque si no todo se les va a acumular, porque este curso es pesadito en lo que es también la selección única. Entonces es importante eso, que ya cuando ustedes llegan al final del curso, pues que ya en redacción ya ustedes no tengan dudas, que ustedes se desenvuelvan muy bien, que tengan bastantes ideas, que tengan toda una secuencia cómo se desarrolla y que tengan también bastantes palabras conectoras para que eso les ayude a conectar un párrafo de otro. Uno de ustedes también me pidió una redacción como referencia. Sí, yo se las puedo hacer, pero sería como hasta fin de semana, porque esta semana es semana de cierres de escuela y entonces sí es como un poco bastante trabajo, ¿verdad? Pero yo a fin de semana, si ustedes me lo vuelven a recordar, yo se los envío. Ok. Vamos a compartir, ¿verdad? Para ver uno de los temas de hoy. Vamos a ver. Bueno, uno de los temas que vienen en la tabla de especificaciones es premisas y conclusiones, argumentos. ¿Pueden ver el documento que está abierto? ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, profe. Sí, ok.
si yo me voy a la tabla de especificaciones que yo les compartí el primer día de clases, ¿verdad? Que es donde vienen los temas, ahí yo puedo ver que uno de los primeros temas sería, ya les digo, la estoy abriendo, sería las partes de un argumento, premisas y conclusiones, estructura lógica válida o inválida de un argumento, que eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Son dos temas que están muy relacionados y casi que viene siendo uno solo. Dice que de este tema viene uno y uno, o sea, que quiere decir que tenemos dos preguntas de este tema. Aunque sean solo dos, no podemos decir, son solo dos, por una o dos no me voy a quedar. ¿Por qué? Es importante y como recomendación que estos temas que son relativamente muy fáciles, que los empecemos a dominar. ¿Por qué? Porque más adelante pueden venir temas más complejos que yo puedo decir, bueno, por ejemplo, el tema del verbo, que sí es un poco más complejo, o el tema de oraciones, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, de este tema van a venir 5 preguntas. Entonces resulta que como tengo otras materias, tengo matemáticas, tengo sociales y tengo biología, que también tiene bastante, o inglés, o inclusive llevo todas, que también tengo que dedicar parte de mi tiempo a esas materias, y resulta que ese tema no lo entiendo ni para atrás ni para adelante. Entonces yo puedo decir, bueno, yo me voy a ir en español por un, no sé, por un 90, no por un 100, sino por un 90. Entonces yo puedo dejar ese tema que me costó mucho, puedo dejarlo de lado y yo digo y marco, eso sí, sin decir, sin dejar nada en blanco, ¿verdad? Eso es importante. Marco ahí una opción X y listo. Eso es válido, chicos. ¿Por qué? Porque a estas alturas, pues ya somos adultos y demás y tenemos muchas cosas que hacer. Y no es solamente una materia, sino tenemos varias, más trabajo, más responsabilidades en la casa y demás. Uno lo puede hacer, ¿verdad? Puede decir un tema que me cuesta mucho, de que tal vez me voy a desgastar mucho en ese tema y voy a dejar de lado los otros que sí manejo y que puedo sacar el examen con todos los demás. Entonces es como una recomendación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que estos temas, que aunque sean una o dos preguntas nada más, los manejemos porque son muy fáciles para cuando llegue un tema que sea difícil, si me va a costar mucho, yo tenga la posibilidad de poder dejarlo y dedicarme a todo lo demás que sí manejo y no voy a perder el examen. Es como una recomendación, por supuesto que uno se va por el 100, ¿verdad? Pero puede ser una opción, ¿verdad? Por factor tiempo. Por eso, ¿verdad? Recomendarles la redacción desde ahorita y recomendarles muchas otras cosas, ¿verdad? Para uno garantizar ese examen y poder, ya en el caso de ustedes, ya terminar con este proceso y seguir con un proceso universitario. Bueno, chicos, entonces, en la parte de este tema, dice las partes de un argumento, premisas y conclusiones. Vamos a ver, chicos, para ustedes, ¿qué es un argumento? ¿Quién me dice qué es un argumento? Profe, Ujú, vamos a, no me acuerdo muy bien, pero el argumento es como la base del párrafo, es como lo principal del párrafo. ujú, ujú. Es como según el argumento, así se basa, o sea, se van apilando las palabras y se va haciendo la oración. Muy bien, ajá. Puede ser parte de un argumento. ¿Qué otra cosa? Para ustedes, ¿qué es un argumento? A sus propias palabras o a lo que ustedes han entendido. Por ejemplo, chicos, si yo en este momento vengo y les digo que el cielo se va a caer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes me pueden decir, ¿de dónde argumenta usted eso? Entonces, un argumento es como una afirmación. O sea, yo tengo un argumento de algo que estoy diciendo, estoy argumentando algo. Es una idea en la cual yo puedo afirmar algo, ¿verdad? Eso precisamente es un argumento, es una expresión
en la cual yo puedo afirmar o negar algo también, ¿verdad? Eso inclusive se da mucho, ¿verdad? En ciertas conversaciones o en algo, ¿verdad? Que yo quiero decir, ¿verdad? Entonces yo generalmente tengo que tener un argumento, ¿verdad? Un respaldo para poder dar una expresión, ¿verdad? De las cuales yo quiero que otra persona se entere de algo, ¿verdad? Ok. Dice que el argumento se expresa en un texto lingüístico cuando se presupone que uno de sus enunciados es una consecuencia lógica. Y tenemos en paréntesis conclusión de los otros enunciados que serían premisas de la misma expresión, ¿verdad? Entonces, en este tema hay que utilizar mucho la palabra lógica, ¿verdad? Algo que no tiene lógica, algo que en algún momento me está afirmando, pero que en otro momento me lo está negando, ahí es donde yo digo, pero esto no tiene lógica, ¿verdad? Entonces sí tengo que utilizar, en primer lugar, buena comprensión de lectura, tengo que utilizar mucho análisis y tengo que utilizar la palabra lógica. Y tenemos un ejemplo. Esto es relativamente fácil. Es solamente de poner mucha atención y, como yo les decía, analizar un poquito, eh, poner en práctica la lógica y comprensión de lectura. Dice, si hace sus deberes, entonces vamos a ir al cine. Ese sería el primer, enunciado, ¿verdad? El segundo enunciado dice, hizo sus deberes. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que tenemos al final? Por consiguiente, iremos al cine. Chicos, ¿tiene lógica? Sí, sí, profe. ¿Por qué? Porque dijo que si hacía sus deberes iban al cine. Exactamente. Después, Y los hizo. Lo hizo. Entonces, la lógica es llevarlo al cine. Exactamente, porque eso fue lo que él prometió. Entonces, vean, chicos, que es por eso yo les decía que aunque venga solamente uno o dos, es sumamente fácil y son puntos que van cayendo a mi favor, ¿verdad? Porque solamente de ponerle atención. Dice en el siguiente, no son enunciados las oraciones interrogativas o exclamativas, las que expresan deseo o posibilidad y las órdenes, como las que tenemos aquí. Cuando es la fiesta, es precioso tu traje de baño o un día de estos, ¿verdad? Entonces, este tipo de enunciados pues no tendrían, no están dentro de lo que son las partes del argumento, premisas y conclusiones. Entonces, también es como para que ustedes sepan que esto no cabería dentro de ese tema. Ok, vamos a ver, dice partes del argumento. Los argumentos constan de dos partes. Uno sería las premisas, que ya vimos un ejemplo anteriormente, y la conclusión. Además, poseen un marcador de consecuencia lógica que introduce la conclusión. Las premisas son enunciados de los cuales se afirma que la conclusión es una consecuencia lógica. Solo los fines de semana se hace cena en mi casa. Hoy es martes. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión es el enunciado del cual se afirma que es consecuencia lógica de los enunciados. Premisas, ¿verdad? Entonces, tenemos dos enunciados, pueden ser tres inclusive, y la conclusión tiene que ser una consecuencia de eso que me ha dado en las premisas o en los enunciados anteriores. Dice, los marcadores de consecuencia lógica introducen la conclusión y pueden ser, estos serían como las palabras que nos introducen o nos llevan a la conclusión. Por consiguiente, por tanto, de allí que, pues, porque, por ello, en consecuencia, de tal manera que luego. Y tenemos un ejemplo. Ejemplo, la primera premisa, todo animal necesita oxígeno. La segunda premisa, el gato de mi casa es un animal. En conclusión, por lo tanto, el gato de mi casa necesita oxígeno. Entonces, esto
este par de ejemplos, ¿verdad? De la premisa 1, premisa 2 y conclusión, tiene lógica. Profe, yo siento que la 1 y la última sí, la segunda no me pareció. ¿Por qué no? No, digamos, en una casa no se puede hacer cena solo los domingos. Ah, no, pero yo te estoy hablando de este que te voy a marcar acá. De todo animal necesita oxígeno. El gato de mi casa es un animal, por lo tanto, el gato de mi casa necesita oxígeno. Obviamente que sí. Ese sí, ajá, ese sí. ¿Por qué? Porque en la primera estamos diciendo la palabra todo animal necesita oxígeno. Si aquí hubiéramos delimitado, ahí sería otra historia, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que analizar un poco, pero nos está diciendo que todo animal necesita oxígeno. El gato es parte de de esos hiperónimos que estamos dando anteriormente, ¿verdad? El gato de mi casa es un animal, por lo tanto, ¿verdad? Si en la primera premisa estamos diciendo que todo animal necesita oxígeno, el gato es un animal, por lo tanto, necesita oxígeno. Vamos a ver la que me decía la compañera. Esta, ¿verdad? Ay, ¿cuál era la que me dijiste? Ok, lo de los fines de semana, ¿verdad? Dice, Sí, fue la de los fines de semana, esa fue la que yo no le saqué lógica. ok, solo los fines de semana se hace cena en mi casa. Entonces vean que aquí también me está delimitando, me está diciendo que solamente y estrictamente los fines de semana. Si hoy es martes, haré cena en mi casa. No se No, hace. porque me está diciendo, ¿verdad? En la primera premisa que si no me estoy Los contradiciendo, fines de ¿verdad? semana. Ya Ajá, está especificando que solo los fines de semana se hace cena. exactamente, hay Y una si es martes, especificación. obviamente no. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, en conclusión, por tanto, vean aquí los marcadores que me estaban hablando también en el texto, ¿verdad? Para llevar a la conclusión. Por tanto, hoy no se hace cena en mi casa. ¿Por qué? Porque hoy es martes, ¿verdad? Entonces sí hay una lógica, ¿verdad? Porque me está diciendo que solamente los fines de semana se hace la cena en mi casa. Hoy es martes, por tanto, hoy no se hace cena en mi casa. Ok. Entonces, chicos, dice estructura lógica de un argumento, válida e inválida. Dice, la estructura lógica determina si el argumento es válido o inválido, como lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que tenía que tener lógica, ¿verdad? Para saber si un argumento es válido o inválido, es necesario precisar si la conclusión constituye efectivamente una consecuencia lógica de las premisas, ¿verdad? Que era lo que decíamos. La validez o invalidez del argumento no depende de que las preposiciones sean falsas o verdaderas, sino de que la conclusión sea una consecuencia lógica de las premisas, ¿verdad? Entonces era lo que decíamos, ¿verdad? Esa conclusión tiene que ir en consecuencia de las dos o tres premisas que tenemos anteriormente, como decía la compañera, solo los fines de semana se hace cena en mi casa. Ahí estábamos delimitando y especificando qué día. Si hoy es martes, por lo tanto, no se hace cena en mi casa. Entonces, ¿será válido o será inválido? Yo lo veo válido, profe. Exactamente, es válido. Si por el contrario yo digo, solo los fines de semana se hace cena en mi casa, hoy es martes, por tanto, hoy se hace cena en mi casa, ¿sería válido? No, porque se contradice. Exactamente, no estoy llevando una secuencia de las dos premisas a la conclusión. Ok, vamos a cerrar esta. ¿Dudas, chicos, hasta acá?
Dice en el siguiente documento, no sé si lo pueden leer. Sí, pero Regálenme un segundito, chicos. Ahora sí, dice área lógica verbal. Un argumento es un conjunto de dos o más preposiciones relacionadas unas con otras, de tal manera que las preposiciones llamadas premisas se supone que dan soporte a la preposición llamada conclusión, que es lo que acabamos de ver. La transición desde las premisas hasta la conclusión es la inferencia sobre la que descansa el argumento. La lógica estudia de los principios de los razonamientos correctos. Distingue entre razonamiento válido e inválido. Los razonamientos válidos son aquellas en las que la inferencia entre las premisas y la conclusión es perfecta, como los ejemplos que nosotros vimos. A continuación, se mencionan tres formas equivalentes de establecer este criterio de validez. Si las premisas de un argumento válido son verdaderas, entonces su conclusión también es verdadera, ¿verdad? Si esa premisa es verdadera, posiblemente la conclusión va a ser verdadera. Es imposible que la conclusión de un argumento válido sea falsa siendo sus premisas verdaderas. Entonces, eso es importante, ¿verdad? En un argumento válido, la verdad de las premisas es incompatible con la falsedad de la conclusión. Considere el siguiente argumento. ¿Es martes o es miércoles? Si es martes, entonces tengo que ir a trabajar. Si es miércoles, tengo que ir a trabajar. Por lo tanto, tengo que ir a trabajar. En este argumento, las preposiciones 1, 2 y 3 son premisas y la preposición 4 es la conclusión. Un argumento puede tener cualquier número, en general finito, ¿verdad? De premisas, o incluso no tener, en cuyo caso la conclusión suele ser un teorema y una verdad lógica. Ejemplo de argumento inválido. Chicos, me quedan 10 minutos. En el momento que la clase se termine, ustedes inmediatamente ya ustedes regresan. Ya ustedes más o menos han ido viendo cómo es, ¿verdad? La dinámica de cada clase, ¿verdad? Por aquello que a veces me dicen, se me fue la reunión, es porque estas reuniones duran 40 minutos. A los 40 minutos solamente regresamos. Entonces dice que un ejemplo del argumento inválido, la primera premisa, todos los sábados María va al mercado. La segunda premisa, hoy es domingo. Conclusión, hoy María no va al mercado. ¿Qué creen ustedes? ¿Será válida o será inválida? Válida, profe. Es válida, ¿por qué? Porque ahí está diciendo que María va al mercado. Y Ajá. como es domingo, entonces no va. Y ahí está diciendo que el sábado sí va. Ajá. Vean que también hay que tener, lo que yo les decía al principio, hay que analizar.
La primera premisa dice, todos los sábados va al mercado. En la segunda, hoy es domingo. Hoy María no va al mercado. Entonces, si en la premisa me está diciendo que todos los sábados va al mercado, en la segunda me está diciendo que hoy no es sábado, sino es domingo. La conclusión me dice que como es domingo, no va a ir al mercado, pero ¿qué le impide a María que aunque sea domingo, no ir al mercado? En ninguna de las premisas me está diciendo, me está delimitando. Solamente me está diciendo que todos los sábados va al mercado, pero puede pasar algo por lo cual ella necesita ir otra vez domingo. ¿Por qué? Porque no me está delimitando. No me está diciendo que solamente los sábados. Vamos a ver. Dice, ¿la conclusión es necesariamente cierta? No. Pues el hecho de que María vaya al mercado todos los sábados no significa que no pueda ir otros días de la semana. Ahora bien, chicos, si a mí la premisa me dice, María va al mercado solamente los sábados, ahí sí me está delimitando, porque ahí me está diciendo que ella no va ningún otro día. Pero en este caso me está diciendo que ella va todos los sábados, pero no me está delimitando que pueda ir otro día. Ok. Vamos a ver un ejemplo de un argumento válido. En la premisa primera, todos los sábados y solo los sábados María va al mercado. En la premisa segunda, hoy es domingo. En la conclusión, hoy María no va al mercado. ¿Qué creen ustedes? Ok, profe, entonces digamos que uno tiene que ver eso, ver cuando afirma o cuando se ve que, ay, no sé cómo decirlo. Ajá, O sea, uno tiene que ver, por ejemplo, esas palabras exactamente. de, Ujú. que por ejemplo, aquí dice que solo los sábados y ya. Ajá, Y que en ajá, el otro dice que va solamente todos los sábados. Entonces, como que esas palabras son como engañosas y simplemente al exactamente. saberlas ya uno como que está atenta a esas palabras que hacen la Ajá, diferencia. es muy importante y como recomendación, inclusive yo a los chicos de sexto, yo les decía, porque a veces ellos me dicen, profesora, ¿puedo subrayar el examen? Yo les decía, el examen es de ustedes, inclusive yo se los devuelvo a ellos, los exámenes, ¿verdad? El folleto es de ustedes y a ustedes les devuelven el examen. Ustedes pueden llevar algún marcador porque a veces los chiquitos piensan que eso es copiar, ¿verdad? Y que uno les puede aplicar el reglamento, ¿verdad? Ya ustedes saben que en este caso que se note que un estudiante está copiando, pues se les quita el examen y se da un 1, ¿verdad? Solamente, entonces a ellos les da miedo. Pero yo les decía, una cosa es que ustedes tengan una hoja y me estén copiando, ¿verdad? Información, ¿verdad? Del libro o del cuaderno. Y otra cosa que ustedes subrayen ciertas palabras, ¿verdad? Porque eso los va a ayudar a ustedes a analizar. Entonces yo siempre les explico eso, que el examen es de ustedes, igual se los digo a ustedes, el examen es de ustedes. Y lo que decía la compañera, hay que poner atención en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, me dice todos los sábados. Entonces, aquí no me está delimitando, solamente me está diciendo que ella va todos los sábados, pero en ningún momento me está diciendo que no pueda ir otro día de la semana. Si, ejemplo, si yo acostumbro comprar, Profe, ajá, un comentario. Sí engaña, nada más que lo que tenemos que tener cuidado es a la hora de leer, porque ejemplo, exactamente, por eso yo les porque decía, yo puedo decir, yo hago frijoles solo los lunes, hoy ¿sí? es miércoles, Ajá, entonces, ¿qué pasa? No hago frijoles, ¿por qué? Porque no es lunes, yo misma estoy diciendo, no hago solo los lunes, o sea, la palabra solo, la es, palabra delimita. esa Ujú, exactamente, entonces ahí sí, cuando ya nosotros nos ponemos, mira, vas para el mercado,
importa que sea martes, Sí, miércoles, no le ajá, está poniendo un límite, ni exactamente. ¿cómo se explica? Como un limitante o un día en específico. Ujú, exacto. Eso es importante fijarse en esas ciertas palabras que son claves. ¿Por qué, chicos? Porque, por ejemplo, yo puedo acostumbrar ir a comprar mi verdura los sábados. Y yo normalmente, es un ejemplo, ¿verdad? Lo hago todos los sábados. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una actividad jueves y ya esas compras que yo hice desde sábado o no me sirven o ya yo necesito comprar más, entonces resulta que yo tuve que ir miércoles, ¿verdad? Entonces puede pasar. Ahora que si yo digo, solo los sábados voy a comprar al mercado, ahí sí, porque puede ser que yo durante el resto de la semana no pueda, por mi trabajo, por muchas situaciones, no puedo. Entonces ahí sí estoy delimitando. Entonces, si es domingo, posiblemente no voy a ir al mercado porque ya yo dije que solamente los sábados, ya yo delimité, puse un límite y dije solamente ese día. Ahora, en el siguiente, entonces este sería, este, ¿verdad? Este ejemplo sería no válido. En el siguiente me dice que todos los sábados y solo los sábados, vean que ahí me está diciendo solo los sábados, María va al mercado. Hoy es domingo, por lo tanto, hoy María no va al mercado, ¿verdad? Entonces ahí se ve claramente, ¿verdad? Que la premisa es verdadera, ¿verdad? Ahí podríamos nosotros buscar otros ejemplos, ¿verdad? Para ir ejercitándose, ¿verdad? Siempre es lo que yo les decía, es importante de que cada tema, por pequeñito que sea, pues que no lo dejemos, chicos, porque ustedes tienen algo a favor, pero también algo en contra. Este periodo es un poquito más largo, pero resulta que el instituto cierra, creo que es la semana de Navidad, creo que es que Shirley no me ha dado respuesta cuál es la semana que no se da clases, ¿verdad? Entonces, Me cierra el 19 el y 19. empieza a 2. Ok, entonces estas siguientes semanas no se da clases. Ajá, Eso es lo que no sé. ajá. Entonces estas semanas que vienen no se da clases. Entonces, este tema que ya lo vimos hoy, de aquí a enero, ¿verdad? Que ya hemos estado en vacaciones, que hemos ido a pasear, que hemos estado con la familia, que hemos estado en totalmente otra cosa que no es esto, entonces lo podemos olvidar. Entonces ahí tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? De no olvidar estos temas, ¿verdad? Sino de mantenerlos, estarlos repasando, igual que el tema de la redacción, ¿verdad? De no echarlos atrás, porque de aquí hasta que se haga el examen, pues podemos cometer ese errorcillo, ¿verdad? Entonces, esa es otra recomendación, que se mantengan, ¿verdad? Que les den por lo menos una lecturita ahí, como tal vez en algún ratito que tengan, que recuerden tal vez la grabación. Ok. Entonces, chicos, ¿cómo vamos con esto? ¿Vamos bien? Sí, profe, yo lo veo Sí. bien.